Solo espera que la antena escanee todos los canales digitales que tiene para ofrecerte. Una vez que finalice la búsqueda, solo queda el último paso, que es disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición desde el canal 18.1. UCI, un canal inteligente. En UCI Edición Central te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Muy buenas tardes queridos amigos y amigas que nos están acompañando en esta nueva edición de Conversatorio del Instituto del Futuro. Les saluda Guido Sánchez Yávar y como todos los viernes tenemos programa interesante, especial. Ya verán, esto es un programa especial con invitados también especiales. Pero ustedes saben que este programa tiene auspiciadores y por supuesto hay que agradecer ese auspicio. Y estamos hablando de la Fundación Friedrich Naumann y UCI, el canal inteligente, a quienes damos las gracias. Y como a modo de introducción, siempre en estos programas tenemos la presencia de Jennifer Gómez. ¿Quién es Jennifer Gómez? Ella es de la Fundación Friedrich Naumann, quien nos dará unas palabras. Adelante, Jennifer. Buenas tardes a todos, muchas gracias Guido. Encantada de estar como todos los viernes, como dices, en un conversatorio más súper interesante el día de hoy, como es el futuro de los jóvenes en el Perú. Bueno, les comento brevemente qué es la Fundación Naumann, Friedrich Naumann para la Libertad. Es una de las 6 fundaciones políticas que existen en Alemania. Nosotros nos encontramos afiliados al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, que es la oficina de los países andinos, trabaja actividades acá en Perú, pero sobre todo también en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia y Venezuela. Nuestras actividades están enfocadas al Estado de Derecho, derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF Países Andinos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. No, muchas gracias Jennifer. Gracias por ese auspicio, por confiar en nosotros. Estamos siempre muy agradecidos aquí en el Instituto del Futuro. Y bueno, voy a presentar el tema. El tema es el futuro de la juventud peruana. Perú es un país diverso, muy diverso, para algunos el país más diverso en varios temas, ¿no? En geografía, en cultura, en idiomas, pero también es un país con una cultura milenaria, ¿no? Tenemos una cultura milenaria y también es un país que además de estas características es un país joven, con una población mayoritariamente joven. Y de eso vamos a hablar y por eso la importancia de esta edición
de esta edición de los conversatorios del Instituto del Futuro, el futuro de la juventud peruana. Voy a presentar a nuestros invitados. Voy a pedirles a ellos que se presenten y que cuenten un poquito a la actividad a la que se están desempeñando en estos momentos. Voy a empezar en el orden que han sido publicados en nuestras redes sociales como invitados. En principio a Manuel Álvarez del Carpio. Manuel es gerente general de Data App SAC. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Manuel Álvarez. Soy gerente general de la empresa Data App SAC. Hacemos trabajos de estudio de investigación de mercados y estudio de opinión. Bueno, desde nuestra posición y experiencia, tenemos un poco el agrado de poder tener dos visiones de la realidad del país, ¿no? Tenemos por un lado los clientes, que son las empresas, ¿no? Por los estudios que trabajamos, y también hacemos estudios de opinión. También tenemos un poco el contacto con la opinión de la gente de a pie, de la calle, ¿no? Entonces estamos con el privilegio de tener esas dos perspectivas que nos permiten dilucidar un poquito algunas de nuestras ideas o posiciones que tenemos. Gracias, Manuel, excelente. Ya verás que será una conversación muy interesante y fructífera, por supuesto. Y ahora voy a presentar a Daniela Ibáñez. Daniela es analista política del Centro Wiñac. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Como bien dijiste, mi nombre es Daniela, yo soy analista política del Centro Wiñac. Como bien dice mi título, me dedico a analizar la coyuntura, la política en general, los últimos eventos en la política tan tumultuosa estos días. Y me dedico al análisis político hace un año. El año pasado me gradué de Gobierno, Economía y Desarrollo de la Universidad de Leiden y desde entonces estoy en este rubro profesional. Qué bueno, gracias, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora nuestro último invitado, a Gustav Brockmeyer. ¿Correcto, Gustav? ¿Así se pronuncia? Perfecto. Muy bien, Gustav es director ejecutivo de Equilibrium Sende, ¿correcto? Y él nos va a contar un poquito de sus actividades también. No, desde Equilibrium nos dedicamos a lo que es generar data, información, investigación, estudios que contribuyan a los procesos de desarrollo de América Latina en general. De hecho, venimos trabajando desde hace ya algunos años en Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, algunas zonas del Caribe, buscando entender lo que son los procesos socioeconómicos y los procesos de desarrollo, y desde recientemente venimos trabajando con un énfasis especial en lo que son estudios de juventudes, buscando entender qué está pasando con los jóvenes en la región, especialmente con los jóvenes en Perú, y un poco cuáles son las políticas públicas, cuál es el trabajo que tenemos que hacer para poder aprovechar y potenciar este capital humano de cara a los desafíos del futuro. Excelente. Tenemos un panel muy bueno, muy interesante. Promete estas entrevistas, este conversatorio, y la mecánica es la siguiente. Voy a hacer una pregunta que va a ser básicamente para todos y luego conversaremos uno por uno y posteriormente una segunda pregunta y así hasta que nos alcance el tiempo, que va a pasar volando por la calidad de nuestros invitados, se los aseguro. Muy bien, empezaré con la primera pregunta, ¿no? ¿Es difícil ser joven en América Latina y especialmente en el Perú? ¿Hay oportunidades para los jóvenes? ¿Qué nos dices, Manuel? Bueno, los jóvenes, a diferencia quizás de muchos de nosotros que estamos cerca de los 40, al menos en el caso de Perú, y creo que comparto lo mismo para muchos países de la región, es que ya venimos de varios años quizás de inestabilidad, incertidumbre, inestabilidad política, por ahí que económica. Entonces ellos, a diferencia de nosotros, viven una realidad en la que ya gran parte de su vida han vivido bajo esta situación un poco caótica, ¿no? Hay distintos perfiles, ¿no? Están los resilientes, los conformistas, o los que son un poquito más cabizbajos, ¿no? Pero creo que a diferencia de nosotros, ellos ya vienen creciendo con esta situación, lo cual no digo que sea bueno, ¿no? Pero yo creo que ellos se adaptan a esta realidad, viven ya hace unos años con esta realidad
Y creo que si lo comparamos con nosotros, quizás terminen siendo un poco más optimistas en cuanto al futuro. Sí hay grandes frentes complicados, el económico, el político, entre otros, pero creo que están un poco más acostumbrados, por decirlo, a esta situación. Sí ven esperanza, hay optimismo, son jóvenes, son soñadores, yo creo que eso no se los vamos a quitar. Muy bien, Manuel, gracias. Entonces, hay un sentido de optimismo en tus palabras, Manuel, coincido con ello. Muy bien, Daniela. Daniela, la misma pregunta. ¿Hay oportunidades para los jóvenes en Perú, en la región? ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes? A ver, yo quisiera estructurar mi respuesta en dos partes, ¿no? Que es la parte laboral y la parte de la política, que es a la que me dedico, ¿no? Específicamente en Perú, lo que estamos viendo tras la inestabilidad política y los últimos sucesos es que las oportunidades laborales se están viendo restringidas, ¿no? En este sentido, no sé si soy tan optimista como Manuel, soy más bien realista. Porque, por ejemplo, algunas cifras dicen que la inversión privada no va a crecer el próximo año. Algunos analistas dicen que puede que crezca, que decrezca, ¿no? Que se vaya en negativo la inversión privada, dados los anuncios del gobierno, por ejemplo, de cierre de 4 mineras o amenazas de expropiación, ese tipo de cosas. Yo, por lo general, me inclino a respaldar el libre mercado y creo que el gobierno actualmente no está haciendo esto y, por lo tanto, las oportunidades para nosotros, los jóvenes, se ven restringidas, especialmente por, digamos, líneas en el actuar de los políticos que no están favoreciendo la juventud, no están favoreciendo lo técnico, lo que puede llevar al desarrollo y al crecimiento económico, sino más bien están favoreciendo sus líneas ideológicas y de cumplir con esas metas políticas, ideológicas que tienen, ¿no? Y no tanto a nosotros jóvenes. Y en tanto al futuro, yo veo con preocupación no solamente la inestabilidad que vivimos ahora, sino cómo se va a armar el consenso o el diálogo en las nuevas generaciones que van entrando a la política, ¿no? Porque veo bastante división, veo bastante conflicto, veo un montón también de las discusiones que tienen nuestros padres, nuestros abuelos en torno a política, las seguimos teniendo nosotros y creo que es hora de seguir adelante con nuevos temas, ¿no? Como bien decía Manuel, por ejemplo, trabaja en data. Gustav también trabaja en temas de desarrollo, ¿no? Necesitamos estar hablando de estos temas, son realmente los temas del futuro y no estar atrasados en las categorías del pasado. Daniela, has mencionado dos temas importantes, el empleo, y más bien el desempleo, y el subempleo. El subempleo es por ingresos o por las menos horas que podrían estar trabajando los jóvenes, ¿no? O porque no reciben los ingresos que les corresponderían por la labor que están haciendo. Sí. Eso es alto. Con el empleo informal también, por el ejemplo. Informal y la tasa de desempleo en Perú y en América Latina de los jóvenes respecto a la tasa promedio de desempleo a veces es el doble o hasta más. Entonces es un problema que siempre ha existido y es un problema que aqueja a la juventud. Y me imagino que ahora con la situación de la pandemia esto todavía empeora. Y el segundo tema que me ha encantado y que has puesto a la mesa, Daniela, es el tema de la participación política de los jóvenes. A partir de los años 90 se pierde la institucionalidad en nuestro país y entre esa pérdida de la institucionalidad algunos partidos políticos de carácter nacional y que lideraban movimientos nacionales, más bien ahora aparecen movimientos regionales. Pero ¿cómo es la participación de los jóvenes? Porque yo recuerdo cuando era joven, incluso adolescente, yo iba a los mítines y marchaba y teníamos convocatorias para los jóvenes, ¿no? Los partidos tenían programas para jóvenes y yo asistí a algunos de ellos inclusive por curiosidad, pero asistí, ¿no? Y ahora ya creo que eso ya no existe. En todo caso me contarás tú que estás mucho más interesada del tema. Cuéntame de estos dos temas, del desempleo y el tema de la participación política de los jóvenes. Claro, acerca del desempleo, en realidad lo que mencioné anteriormente, y también te doy la razón con el subempleo, es que creo que saliendo de la universidad, por ejemplo, hay tanta información acerca, mucha información o muy poca información, por lo tanto, por
no hay una guía como para poder decir, claro, esto es a donde debo apuntar. A veces las universidades, capaz con las prácticas preprofesionales, por ejemplo, hay mucha presión en torno a eso, si es que se van a validar después para un trabajo remunerado, que no sea una práctica. Y claro, la economía informal va creciendo. Eso lo dicen las cifras también oficiales, que la economía informal ha crecido durante la pandemia y no ha retornado a niveles pre-pandemia, dado que en la economía no hay incentivos para crecer la inversión privada, para crecer los empleos formales debido a la coyuntura política, entre otras cosas, por ejemplo, la alza de tipo de cambio, etcétera. Y en tanto su segunda pregunta era la participación política de los jóvenes, ¿no es cierto? Yo creo que hay mucha desconfianza de participar en la política a través de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, por lo menos los ya establecidos, hay muchos anticuerpos contra esos partidos. Por más que se pueda apoyar una iniciativa u otra que uno u otro partido esté formando, una vez, por ejemplo, entre al Congreso, fácilmente se deteriora en popularidad, dado que el blanco perfecto para las críticas siempre es el Congreso, y los partidos políticos a veces son más bien clientelistas, no tienen una línea ideológica clara que dice estas son las ideas que nosotros promulgamos, estas son las ideas que nosotros tenemos, este proyecto país, sino más bien llega una elección, tienen un plan de gobierno hecho específicamente para la coyuntura, pero que no aborda un plan, por ejemplo, de largo plazo de 10, 20 años. Entonces yo creo que eso emociona muy poco a los jóvenes, que ahora estamos acostumbrados a ver más allá, no ver, por lo menos, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la política, ahora que me dedico al análisis político, no siento confianza en participar en la política a través de partidos políticos. Y diría más bien que la participación tiene que ver con el calor de la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo mucha emocionalidad respecto a la salida de Manuel Merino, este año hubo mucha emocionalidad respecto a la segunda vuelta, y continúa, claro, de la política del anti, ¿no? Que siempre no es constructiva, sino es más bien destructiva. Y eso es algo que en realidad yo siempre intento escribir en redes diciendo que deberíamos de alejarnos de la política del anti. Correcto. Oye, muchas gracias. Excelente mensaje. Gracias, Daniela. Ahora pasamos a Gustav con la misma pregunta. ¿Hay oportunidades para los jóvenes en nuestro país, Gustav? ¿Cómo lo ves? Fíjate que esta semana, de hecho a principios de semana, publicó una investigación muy interesante Alonso Tovar, uno de nuestros investigadores en Equilibrio, que se titulaba El perfil del joven peruano dejó de existir. Y esto es un mensaje muy importante, porque cuando hablamos de juventud hablamos de diversidad. Hablamos de una serie de personas con características muy diferentes que están pasando por un proceso de generación de autonomía, de generación de identidad, y entonces enfrentan los desafíos que trae el país consigo mismo de manera muy distinta. Si vamos a un ejemplo muy simple, tomando también ayer, que fue el Día de la No Violencia contra la Mujer, si vemos, el 83% de los jóvenes hombres trabajan, contra el 67% de las mujeres. Los hombres jóvenes generan en promedio 2.050 soles al mes. Las mujeres generan 1.476 soles al mes en promedio. Entonces, cuando vemos estos números nos damos cuenta que los desafíos que enfrentan los jóvenes varían mucho dependiendo de su identidad, de las zonas donde viven, de su nivel socioeconómico, etc. Entonces, llevar a la juventud a una sola definición de si hay desafíos para la juventud o no, es una manera muy simple de verlo. Creo que hay que verlo de una manera muy integral, donde tenemos que entender a los jóvenes como actores muy diversos. Las preocupaciones de los jóvenes varían. Vemos que muchos jóvenes están preocupados por ciertas variables, y de hecho la variable número 1, dato muy interesante, lo que más preocupa a los jóvenes, o lo que consideran los jóvenes que debe ser la prioridad del Estado en este momento, es la seguridad nacional. Eso no suele ser el caso, no suele ser el caso en la mayoría de los países, no suele ser la principal preocupación de los jóvenes en la mayoría de los países. En el caso de Perú sí. Entonces, estamos viendo que los jóvenes tenemos un montón de preocupaciones, los jóvenes están cansados hasta cierto punto de los desafíos que enfrentan, pero tampoco es que están participando en una medida. Estamos viendo que solo el 10% aproximadamente de los jóvenes participan no en política, sino en organizaciones sociales. Entonces,
Estamos viendo que falta que los jóvenes se activen un poco más, que los jóvenes canalicen, encuentren mejores espacios para participar, para hacerse escuchar, para poder velar por las preocupaciones que tienen, las cuales son muchas. Los jóvenes están extremadamente preocupados por el futuro del país. Parte de lo que preocupa también es que seguimos teniendo una tasa de acceso a educación superior muy baja. La educación superior además sigue estando muy centrada en la universitaria, por sobre la técnica, cuando sabemos que las demandas del mercado laboral son otras. La pregunta es, los jóvenes salen de la educación sin estar preparados para ni siquiera los trabajos del presente y mucho menos para los trabajos del futuro. Entonces, todo nuestro sistema tiene que repensarse de manera que podamos aprovechar este capital humano. Se habla mucho del bono demográfico. El bono demográfico se está perdiendo si no se generan los canales más eficientes para aprovechar. Y parte de eso, parte de todo esto, parte por entender que los jóvenes son diversos, que los jóvenes enfrentan diferentes desafíos y que se requieren políticas públicas que tomen en cuenta esto y que piensen en los jóvenes como un grupo poblacional importante, que tengan un enfoque en juventudes y que tengan un enfoque en juventudes desagregado dependiendo de los grupos de los que estamos hablando, de manera que podamos generar las oportunidades para que ellos accedan a lo que se requiere para construir país. Si no, vamos a estar perdiendo una oportunidad muy valiosa de tener un bono demográfico y eso va a salir muy caro en el futuro. Correcto, Gustavo. Qué buenas reflexiones a los tres. Muchas gracias. Y cuando a un padre de familia se le pregunta ¿qué quieres para tus hijos?, siempre los padres contestamos lo mismo: lo mejor, quiero lo mejor para mis hijos. Entonces, si un padre en una zona urbana, un padre profesional, por ejemplo, que hubiera estudiado en una universidad, le preguntas ¿y qué es lo mejor para ti? Bueno, que mi hijo también sea profesional como yo, ¿no? Pero si tú te vas al campo o a una zona periférica de las ciudades donde hay muchos emprendedores estos de subsistencia o de sobrevivencia y le preguntas ¿y qué es lo mejor para ti?, ¿no? Porque ellos también contestan y dicen yo quiero lo mejor para mis hijos y le preguntas ¿y qué es lo mejor para tus hijos? No lo que yo hago. No quieren que sean comerciantes, no sé, la actividad que tengan de transportista o tal vez agricultor o actividades agropecuarias u otras de estas actividades. Y le dices, ¿por qué? Bueno, porque no me ha ido bien, estoy en la pobreza, nunca nos alcanza. Y eso a veces, como dice Gustav, las realidades son muy diversas, ¿no? Entonces hay grandes retos en nuestro país, la inequidad, la desigualdad, no solo por zona geográfica, por género y otras, sino que hay muchos retos importantísimos que tenemos que superar. En ese sentido, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven esa situación del trabajo del futuro, del empleo, en realidad ese futuro de los jóvenes? ¿Cómo podríamos pensar en los jóvenes, decirles, oye, ¿qué está pasando? Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo ven ustedes el futuro de los jóvenes peruanos? Empezamos nuevamente con Manuel. Manuel. Gracias. Ya, bueno, un poquito usando las palabras que usó Gustav, encajonar a la juventud en un solo estereotipo no es viable, pues, ¿no? Cada juventud, cada persona tiene su propia realidad según el espacio en el que ha crecido. Sobre el tema de cómo va en el futuro, un poco utilizando las palabras que decía Daniela, la gran mayoría de jóvenes no está pendiente necesariamente a los grandes indicadores económicos del país, ¿no? Sería bacán, ideal, que los jóvenes estén al pendiente de esas cosas, ¿no? De repente saber un poco más de economía, que está el BCR, cosas así, ¿no? Obviamente, mientras tengas una juventud más consciente y más preparada en esos temas, de repente no estaríamos en la situación que estamos. Pero por eso un poco mis palabras en mi primera intervención, yo siento a través del estudio que hicimos que los jóvenes no están esperando en su mayoría que sea un Estado el que les resuelva la vida. O sea, han crecido en una situación en que ya veníamos de crisis de años atrás, esto se está agudizando, son conscientes que hay una inestabilidad económica y política. En cuanto al empleo, yo creo que a los jóvenes, a los de más edad, es un factor que les preocupa un poquito más porque han terminado quizás un estudio, una preparación, algo, y están esperando desarrollarse en algo donde pongan en práctica lo aprendido.
los más jóvenes, los más tirados para los 20, quizás por 18, como decía yo, son un poquito más soñadores, más emprendedores, buscan cómo resolverse. Obviamente tenemos una proporción importante de los ninis, ¿no? Contra ellos no, habría que, ahí sí el Estado tendría que intervenir, en el tema de educación, de trabajo, pero en la gran mayoría de jóvenes lo que ellos ven es que primero tienen que preocuparse por ellos mismos, ser ellos mismos los que se resuelvan la vida, porque se han dado con esta realidad en que el Estado, el gobierno no les va a resolver la vida, ¿no? Ellos están mirando la vida como yo tengo que, algunos hablan de, de tener su propio emprendimiento, su propio negocio, los que han estudiado obviamente quieren desarrollarse en alguna empresa o qué sé yo, ¿no? Pero la sensación es esa, ¿no? La sensación es que es una generación que es consciente que depende de ellos mismos hacer algo. No ven a un gobierno el que les va a resolver la vida. Yo creo que por ese lado no está yendo. Obviamente, según el nivel, el estrato, las condiciones en las que ha vivido, va a ser distinta estas posturas, ¿no? Algunos tendrán planes de ir al extranjero, desarrollar su carrera o su futuro en el extranjero. En niveles más altos tienen quizás o por ahí que un familiar, alguien que les pueda abrir la puerta y hay más esperanza o mejor futuro en otros lugares. Pero lo cierto es que la decisión está en sus manos. Ellos sienten que ellos son los que tienen que hacer algo al respecto, que la economía, la política está mal, son conscientes que está mal, no se involucran mucho tampoco, esa es una gran realidad, no todos han podido participar, quizás han tenido acceso a la educación, a estar en un centro federado donde quizás se tocan estos temas un poquito más de intensidad, pero la gran mayoría no, la gran mayoría está desconectada, no quiere participar de política y son ellos mismos los que tienen que finalmente resolverse la vida, ¿no? Es un poco la idea que hemos recogido con el trabajo que hemos hecho. Gracias, Manuel. Me ha interesado dos temas de los que has mencionado, los ninis, que son los que ni trabajan ni estudian. Y yo estuve haciendo alguna investigación antes de la pandemia. En América Latina hay 98 millones de jóvenes en nivel secundario. El 30% no termina, en varios países el 30% no termina el nivel secundario. Y más o menos son 20 millones de estos denominados ninis, que son las personas, repito, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y de este grupo, de estos 20 millones, 75% son jovencitas y niñas. ¿Ah? Entonces, ese es una realidad y es una realidad dura que tenemos que superar. Y esto seguramente con la pandemia no ha mejorado, al contrario, ha tenido que haber todavía un retroceso mucho más grande. Si este es el panorama, Daniela, ¿cómo ves el futuro de la juventud? ¿Qué esperaríamos? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué dirías a los hacedores de política? ¿Qué les dirías a los jóvenes que nos están viendo? Bueno, yo creo que definitivamente tiene que haber una combinación de mayores oportunidades y también un cambio cultural, ¿no? Creo que lo que ha dicho Manuel es fundamental, es que las personas en América Latina, especialmente en el Perú, buscan salir adelante a costa del Estado, ¿no? Es por eso que hay tanta informalidad. Y no es necesariamente algo malo que las personas quieran salir adelante a costa del Estado, porque ya casi yo me pongo un poco media política, porque así soy yo, que es que en realidad el Estado nos detiene, el gobierno nos detiene con las regulaciones, las burocracias engorrosas de salir adelante, ¿no? Creo que el futuro del trabajo, como bien hemos vivido en la pandemia, ¿no? Casi hay un montón de personas trabajando desde su casa, especialmente en las zonas urbanas. Ha habido un cambio fundamental en torno a la especie de trabajo que se está demandando y creo que ese cambio va a traer una adaptación enorme porque cada vez hay más emprendimientos, cada vez hay más uso de redes sociales para poder poner su propia empresa, para promover su propia empresa, sus productos, sus servicios. Yo creo que hay mentes muy creativas, muy empeñosas, personas muy empeñosas, mujeres, ¿no? Muy empeñosas, trabajadoras, inteligentes,
¿Y qué pasa? Porque hay esos ninis, creo yo, en mi humilde opinión, seguramente y Gustav y Manuel saben igual o más que yo, que en realidad si es que uno tiene el prospecto de que si es que va a terminar sus estudios o va a terminar, va a terminar sus estudios y no va a conseguir trabajo, entonces ¿cuál es el incentivo para terminar los estudios en primer lugar? Tiene que haber una clara señalización de que hay oportunidades ahí o que uno mismo se puede crear las propias oportunidades, no que la realidad o que el gobierno o que el Estado actúa en tu contra, ¿no? Y eso también para las mujeres. Yo no creo que hay nada de malo con las mujeres que se dedican a ser amas de casa, a criar sus hijos. Eso es decisión de cada uno. Como también creo que hay un montón de mujeres que quieren ser emprendedoras, quieren salir adelante, quieren ser profesionales. Y para eso, claro, se puede pasar por una carrera universitaria, se puede pasar por institutos técnicos. Hay personas, por ejemplo, yo estudié en Holanda, como les comenté, no sé si les comenté. Y a mí lo que me contaban, por ejemplo, en los holandeses, mis amigos holandeses, es que desde el colegio mismo, desde la secundaria, se les orienta para ir a un instituto técnico o a la universidad. En el colegio, el gobierno, el sistema de educación te hace una recomendación. Tú puedes decidir por optarla o no. Pero hay esas oportunidades y también he escuchado de muchos holandeses, por ejemplo, que pasan por institutos técnicos con carreras de computación o ingeniería, que tienen un sueldo hasta mayor que los propios universitarios, ¿no? Porque, claro, si es que uno va a la universidad, generalmente la vocación de la universidad es leer mucho, estudiar mucho o estar en labores de investigación arduosas, ¿no? Y a lo mejor eso no es para todos, y eso está bien. Tal vez hay algunos que se dedican más a trabajos manuales o hay una función para cada uno en la economía y en el país, ¿no? Y creo que en el Perú, creo que a tu pregunta de qué tienen que hacer los políticos, creo que tiene que haber un conocimiento profundo del mercado, ¿no? Y de la economía, y actuar para facilitar, no es como si tuviéramos un carro viejo, ¿no? Un carro viejo pero que todavía puede funcionar, todavía le tienes que poner el aceite, le tienes que poner el agua para que se pueda ver mejor a través del espejo retrovisor, qué sé yo, ¿no? Necesitamos como mecánicos políticos para que puedan facilitar las condiciones, ¿no? de nosotros, y también claro, da más optimismo en general, y también creo que en paralelo a eso, creo que es muy fructífero, más allá del ámbito profesional. Coincide, por ejemplo, en mi caso, que soy analista política y además me gusta comentar política, pero hay algunos que se dedican, no sé, son empresarios o son ingenieros o son cocineros, qué sé yo, que también les gusta opinar de política. Creo que siempre es importante estar opinando de eso. ¿Por qué? Porque hay una vida pública en todos los países que nos involucra a todos. Todos pagamos impuestos de una manera u otra, sea directa o indirectamente. Y esos impuestos van para dar los servicios públicos, bienes y servicios públicos que tenemos. Y creo que debería haber más conciencia, ¿no?, de la política en el Perú, especialmente de los jóvenes, y ver qué tan importantes son las cosas que están pasando. Yo sé que a veces es bien desalentador ver todos los escándalos que están ocurriendo. A mí también me choca emocionalmente ver realmente el nivel, ¿no?, de personas que pueden estar en el Estado, y creo que deberíamos soñar, ¿no?, con un futuro mucho mejor. Yo creo que es posible. Muy bien, gracias Daniela, gracias. Has tocado dos temas. Uno, el emprendimiento. Primero quiero aprovechar, estamos en la Semana Mundial del Emprendimiento, ¿no? Noviembre, tenemos una semana que es la Semana Mundial del Emprendimiento, y en el caso del Perú, que somos más de 60 instituciones que apoyamos a todas las actividades del emprendimiento, hacemos una serie de actividades y se ha convertido en un mes. Todo el mes de noviembre hay actividades en todo el Perú relacionadas al emprendimiento. Y otro tema que además me pareció sumamente interesante es el tema de la mujer en el emprendimiento, ¿no?
Efectivamente, en la década de los 60, cuando vienen las migraciones a las grandes ciudades, vienen los hombres, los caballeros vienen del campo, engrosan el mundo de los obreros, el mundo de la construcción y otras actividades en las ciudades y de las industrias también. Y las mujeres que tenían un rol de producción, productivo en sus zonas de origen, entonces llegan a la ciudad de Lima, por ejemplo, o a las ciudades de la costa, donde hay pocas posibilidades de hacer actividades pecuarias o de crianzas de animales menores u otras actividades agrícolas, porque ese es un desierto, hay pocas posibilidades, y descubren algo muy importante, el comercio, y es ahí la incursión de la mujer en el comercio. Pero ahora está pasando un fenómeno muy interesante. Las jóvenes, sobre todo las jóvenes educadas que van a la universidad, bueno, ya tienen entre su prioridad, y eso lo dice el GEM, el Global Entrepreneur Monitor, y lo dice, ¿no? Que cada vez hay más jóvenes que terminan su carrera con la intención de formar sus propios emprendimientos. Y ese es un camino muy interesante. Y el otro camino muy interesante mencionado por Daniela y también por Gustav y por Manuel es la opción de la educación técnica, que ahí hay mucho que trabajar, y efectivamente en algunos países no solo son carreras muy, muy demandadas, sino que además muy bien remuneradas, y hay una cultura por aceptar este tipo de formación. Muy bien, ahora vamos a preguntarle a Gustav la misma pregunta. Gustav, ¿qué tal? ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes en el Perú? Con mucha preocupación. Para ver, yo creo que hay que entender varias cosas de lo que está pasando a nivel mundial y lo que eso repercuye en lo que eso implica para Perú, ¿no? En primer lugar, el mundo está cambiando muy rápidamente, y cuando hablo del mundo me refiero al elemento más básico, que son los empleos, digamos. Los empleos están cambiando. Según McKinsey, alrededor del 20% de los empleos que existen actualmente no van a existir en menos de 20 años. Lo cual quiere decir que los trabajos para los que estamos formando a los jóvenes no sabemos ni cuáles son todavía, y definitivamente no los estamos formando para los que son. Entonces, la desconexión entre lo que son los empleos y lo que es la educación que estamos dando es crítica. Y hay un factor aquí muy, muy relevante, que es que el sector privado, las empresas, se están moviendo a una velocidad en innovación y en transformación que es enorme. El futuro del trabajo está en la automatización, en la inteligencia artificial, en la digitalización, mientras que nosotros seguimos con el sistema educativo que montamos en la revolución industrial. Literalmente, la base del sistema educativo que tenemos hoy en día, y no Perú, sino el mundo entero prácticamente, está basada en la revolución industrial, está basada en seguir órdenes, está basada en sistemas de producción masivos, no está basada en la innovación, no está basada en la generación de habilidades para el futuro, y mucho menos para los trabajos que estamos hablando, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación latente muy importante, porque no solo es una preocupación para los jóvenes, es una preocupación para nosotros como países, que vamos a estar compitiendo en una economía global. Estamos quedándonos muy atrás. Como país estamos quedándonos atrás en la competencia global, como región, Latinoamérica completa. Entonces esa es una preocupación muy grande que tenemos, porque al final todavía Latinoamérica subsiste, y Perú subsiste en gran medida, de la exportación de materia prima, sea vía agricultura, sea vía minería, sea vía distintos vehículos en distintas industrias, pero esos son justamente los trabajos que se van a estar automatizando, que se van a estar digitalizando y que van a estar tomados por la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que justamente no están estudiando, lo cual es el 60% de los jóvenes que salen de la educación no están estudiando? ¿Qué pasa con ese 60% de las personas? No van a desarrollar las habilidades que se van a requerir en el futuro, y su situación está, pues enfrenta un desafío fundamental, ¿no? Entonces, esa es una preocupación muy, muy grande que tenemos. El segundo elemento está en las desigualdades que se están construyendo y que se van a seguir construyendo en este entorno. El acceso a los empleos de calidad se va a volver cada vez más difícil, porque se va a requerir cada vez habilidades más técnicas, y no estamos reaccionando a tiempo. Ahora bien, en el sentido positivo, también estamos innovando muchísimo en el área educativa, ¿no? También estamos viendo que, mira, no se necesita un título para tener un trabajo decente, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy interesante, que han lanzado iniciativas como Laboratoria, donde han agarrado mujeres que no tienen educación superior, que no tienen educación técnica, y han desarrollado con ellas programas de
de habilidades digitales que han tenido un impacto impresionante, están multiplicando sus sueldos por 3. Entonces creo que tenemos que empezar a innovar mucho también en lo que es en el área educativa. No solo buscar ajustar el sistema tradicional, sino también empezar a ver qué alternativas podemos crear para los jóvenes que están quedando excluidos en ese proceso de transición, sobre todo de la educación básica al empleo, proceso de transición que no estamos apoyando. Y hay algo fundamental a nivel de política pública, es la comunicación entre el Minedu y el MIN. No hay una comunicación eficiente entre educación y empleo. Lo tratamos como dos sectores completamente distintos cuando lo debemos ver como dos sectores entrelazados profundamente, que en constante comunicación, en constante repensar del qué es lo que se debe generar. En este momento creo que alrededor de la mitad, no me acuerdo cuánto era el último número que vi, pero alrededor de la mitad de los empleadores no consigue a la gente con los perfiles que necesita. Eso es hoy. En el futuro, o sea, si la velocidad de la transformación del sector privado sigue el ritmo que va y la educación sigue tan lento como va, ese número solo va a crecer y eso nos limita nuestra competitividad global y eso limita los procesos de desarrollo y eso va a terminar aumentando la desigualdad porque quienes podamos acceder y quienes puedan acceder a los empleos de calidad van a ser cada vez más las personas que pueden pagar una educación privada o que pueden acceder a educación por vías digitales. Y la realidad es que el Perú todavía no tiene un acceso globalizado al Internet y no tiene un acceso globalizado a educación de calidad. Entonces, Gustav, dime, perfecto, este tema de educación me parece muy importante y gracias por mencionarlo y ponerlo a la mesa. La digitalización y el avance tecnológico, ¿tú crees que ya ha cambiado la realidad, sobre todo en el mundo educativo? Ya la educación no va a ser lo mismo. Tenemos la opción de la educación a distancia, que hace muy poco, hace unos 2, 3 años, tú le decías a los profesores, estamos hablando de una universidad, ¿no? Tú le decías a los profesores, vamos a hacer cursos a distancia. No, eso no funciona, pero más o menos a finales del mes de marzo del 2020, en el caso de Perú, que ya teníamos 15 días de pandemia, no hubo ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Todos se adaptaron a la educación a distancia. ¿Tú cómo ves este avance tecnológico? ¿Crees que puede ayudar no solo en los trabajos del futuro, sino en generar y hacer de la educación un poco más equitativa, de mayor calidad? ¿Tú cómo ven, o en general ustedes tres, cómo ven, y empiezo por Gustav, cómo ven esta irrupción de la tecnología en el mundo? Y por supuesto, los nativos digitales estarían en una ventaja, podrían aprovechar, podría mejorar la situación de los jóvenes en el Perú y en el mundo. Gustav. Hay varias cosas ahí. Efectivamente, la crisis nos impulsó, o sea, la pandemia nos impulsó a adaptarnos a una nueva realidad. La adaptación fue muy desigual. Efectivamente, personas en las universidades lograron hacer muchos esfuerzos para poder dar una educación a distancia. Los colegios no fueron igual de exitosos. Entonces, hay que ver un poco, sobre todo los colegios públicos. Entonces, hay que ver un poco cuál es y aquí sí es fundamental el rol del Estado, porque estamos hablando de infraestructura. Estamos hablando de que para que la educación, para que lo digital sea un camino para solucionar justamente estas barreras, tenemos que tener un acceso universal al Internet. Para tener un acceso universal a Internet, tenemos que tener una infraestructura que lo permita, ¿no? Y eso implica llegar a todos los rincones del país, cosa que requiere inversión articulada y sabemos que eso a veces puede ser un poco desafiante para nuestros gobiernos latinoamericanos. Lo otro es que no podemos sesgarnos a que como sobrevivimos la pandemia este es el futuro, porque los indicadores de calidad cayeron duro, o sea, la calidad de la educación cayó duro durante el periodo de pandemia. Entonces, no solo es una cuestión de conectividad, es una cuestión de que no se trata de tratar de impartir una educación como la que se estaba impartiendo presencialmente de manera virtual, sino se trata de innovar en los procesos de educación virtual. Es decir, si vamos a utilizar la educación virtual como una herramienta, tiene que ser educación diseñada para lo virtual. No puede ser educación diseñada para lo presencial que se adapte a lo virtual, porque ese proceso no tiende a funcionar muy bien. Entonces, ahí hay otro elemento fundamental a tomar en cuenta. Entonces, si logramos que el Estado es quien tiene que garantizar el acceso universal al Internet y el acceso a una educación de calidad, llegue a estos niveles, se abre un mundo de oportunidades, ¿no? Y ahí es el rol de nosotros como sociedad de exigir
y de nuestros representantes políticos de promover. Perfecto, Gustav, excelente. Daniela, ¿cómo ves esto de la educación y este nuevo mundo de tecnología y la educación a distancia, el trabajo a distancia? ¿Cuál es tu opinión, Daniela? Sí, bueno, yo creo que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Yo estaba pensando que, claro, la pandemia ha acelerado el proceso que ya iba a ocurrir, que era mayor digitalización, tener mayores destrezas para poder manejar el internet, las redes sociales y diferentes aplicaciones que se necesitan para poder educarse, especialmente los niños. Creo que ha acelerado ese proceso, pero a la misma vez también nos topamos con la realidad del Perú, ¿no? Que es que, como decía Gustav, no todos los niños en el Perú han podido tener esa educación. Ha habido un retraso de casi 2 años, ¿no? Muchos han tenido que educar por radio. Yo creo que igual sigue siendo muy importante el contacto con los profesores, por lo menos mirarlos a la cara, interactuar con los diferentes niños, especialmente para los niños bien chicos. Eso es importante, ¿no? Para su crecimiento personal, para su desarrollo mental también, ¿no? De las diferentes etapas del crecimiento. Eso es bien importante, ¿no? Interactuar con otros niños. Por ejemplo, mi madre, que es educadora inicial, hizo esa transición a lo digital y siempre me cuenta lo difícil que es manejar a un niño de 5 años a través de un Zoom, ¿no? Que en realidad a veces no es lo mismo que estar en una clase presencial. Y claro, por eso digo que es un arma de doble filo. Creo que sí hay que coexistir con la tecnología, sí hay que, de hecho, enseñarles a los niños para que manejen bien la computadora, las diferentes aplicaciones, el Excel, el Word, el coding, que es tan importante, y todas esas habilidades. Pero también es importante tener una vida en la presencialidad, ¿no? Y eso es algo que en el Perú se ha vivido como una tragedia, porque hay algunos colegios, algunas instituciones que se han podido adaptar, gracias a Dios, pero otras no. Y vamos a ver niños que tienen 2 años de retraso, lo que es matemática, comprensión lectora y esas cosas tan importantes que son para poder manejar después el resto de destrezas. Y por lo tanto a mí me genera mucha tristeza eso, ¿no? De hecho, tiene que haber niños con educación de calidad, tienen que haber profesores que sean ascendidos de manera meritocrática, que es algo que está ocurriendo en el gobierno en este momento, y que le enseñen a los niños, ¿no? Acerca de computación y tantas otras cosas. Y sí, esa sería mi respuesta. Daniela, y dime, ¿tú crees que esta brecha esta desigualdad, esta iniquidad entre los que sí han tenido acceso, digamos, o siempre han tenido un acceso a una educación de calidad, mientras hay zonas rurales y otras zonas que no tienen, pues, ni en la presencialidad, ni ahora, menos aún en la época de la educación a distancia, esta calidad de la educación? ¿Esta brecha se ha agrandado? ¿Tú en el futuro cómo ves esta brecha? ¿Se va a seguir agrandando o crees que va a llegar un momento de una convergencia y vamos a tratar de mejorar la calidad de los que menos calidad de educación han recibido? Depende, ¿no? Yo quisiera, ¿no? Yo por ejemplo, sí soy creyente que tiene que haber oportunidades iguales para todos los niños, y a cada uno después de la educación uno se va formando sus propias oportunidades, pero por lo tanto lo básico, tiene que haber una educación formativa básica para todos. Eso creo que es muy importante. Creo que la conectividad a través del país, que como mencionabas, ¿no? Hay zonas rurales muy alejadas que todavía no tienen ese acceso a la educación o esa conectividad como para permitir que, digamos, se salve la brecha con Lima o con otras zonas urbanas. Yo espero que en el futuro se salve, ¿no? Yo creo que es cuestión de poner las prioridades en orden de parte no solamente del gobierno, también de iniciativas privadas, ¿no? Por parte del gobierno creo que es importante que haya educación pública, por supuesto, para quienes no puedan pagar la educación privada en el Perú. En muchos sitios del mundo a veces la educación pública a veces está mejor que la educación privada. Es muy importante también que se enfoque en un criterio meritocrático de los profesores, ¿no? Que haya
esa comunicación con los padres de familia, ¿no? Para que conjunto los profesores y los padres de familia puedan formar sus hijos, ¿no? En las diferentes materias. Y sí, creo que eso es muy importante. Y mirando a futuro, también hay iniciativas privadas, por ejemplo, público-privadas, que funcionan muy bien. Hay empresas privadas, me parece, como los colegios Innova, ¿no? que han funcionado muy bien, ese modelo en el Perú. Ese tipo de cosas se podrían replicar alrededor del país. Creo que hay mucha voluntad para que los niños del Perú se eduquen, ¿no? Y porque contra más educación, más formación profesional, mejor el desarrollo para todos, ¿no? Correcto, de acuerdo, totalmente de acuerdo. El problema de la desigualdad, de las desigualdades en nuestros países se agrava porque hay poca movilidad social, es decir, jóvenes que han recibido una mala calidad de educación, que vienen de estratos socioeconómicos muy bajos, no tienen o tienen muy pocas posibilidades de una movilidad social, es decir, de cambiar, crecer. Y eso pasa también en las pequeñas empresas respecto a las microempresas y a las grandes empresas. O sea, una microempresa difícilmente se convierte en pequeña y una pequeña en mediana. En fin, esa movilidad social es complicada. Pero la educación tiene esa potencia de que si una persona recibe una educación de calidad puede ascender, mejorar, por supuesto, en calidad de vida y del bienestar. ¿Qué dices, Manuel, respecto a esto? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Va a seguir siendo un instrumento de bienestar, de mejora? ¿Cuál es tu opinión respecto al futuro? Ya. Bueno, mi opinión personal, porque a veces la pregunta es ¿qué piensan los jóvenes? Y por eso yo respondí un poco, los jóvenes como optimistas, pero ¿qué pienso yo? Como en algún momento conversando con algunos compañeros, ¿no? La educación ya es gratuita, o sea, existe la posibilidad de acceder a la educación gratuita, que sea de calidad o no. Bueno, ahí podemos entrar quizás en algún momento. Yo personalmente he estudiado en Universidad Nacional, ¿no? Y me ha preparado, me ha dado algunas herramientas. ¿Qué pasa con nuestra educación? Nuestra educación creo que tiene un poco, han estado hablando los colegas sobre el tema de la tecnología, de todo esto que se adelantó quizás 10 años, algo que si ahora en el tiempo lo tuvimos que hacer en 1 o 2 años, ¿no? Las clases por internet, virtual. Y yo me pregunto a veces qué tan preparados estamos como sociedad, ¿no? En algún momento, hablando de otros temas, yo me pregunto qué tan preparados estamos para tener un celular. A veces me pregunto, ¿no? A veces uno tiene un celular caro, con muchas cosas, con mucha tecnología, que tiene no sé qué tantas funcionalidades, cuando en realidad aprovechamos el 1% de eso. Pero igual, la gente lo quiere tener. Paso contrario pasa, tenemos herramientas maravillosas, como es el Zoom, lo que tenemos ahorita, el Meet, herramientas para dar una educación de calidad, y a veces de manera remota, pero ¿qué tan preparados estamos como sociedad para tomarlo, ¿no? De hecho, un congreso antes te costaba un montón de plata porque tenías que pagar los pasajes y, qué sé yo, los viáticos de los panelistas. Ahora Zoom redujo a 0 eso. Entonces, hay que también ver qué tan preparados estamos como sociedad para estos cambios, ¿no? Yo creo que también ese es un aspecto importante. Las herramientas están. Yo creo que hay un tema humano que hay que trabajar, prepararnos como sociedad, como personas. Obviamente, implementar la educación virtual en países del primer mundo es distinto a países como el de nosotros. Pero yo creo que eso es más por un tema de qué tan preparados estamos como sociedad. Yo creo que ahí hay algo muy importante. Porque por último podríamos tener clases virtuales dictadas desde España, por así decir, me estoy exagerando, ¿no? Pero ¿qué tan preparados estamos nosotros como sociedad, nuestros niños? Yo tengo hijos pequeños y un poco comparto la experiencia de Daniela que tuvo con su mamá. Qué difícil es que un niño de 5 años reciba clases virtuales, ¿no? Qué difícil que es que un niño de 5 años reciba clases virtuales. Los padres le hemos pasado mal, difícil, porque doblemente te preocupa por uno mismo, por el hogar, y aparte porque el niño esté atento a la clase. Entonces yo creo que las herramientas hay, tenemos que convivir con este mix de presencial y virtual. En infantes es clave el presencial, eso no hay nada que preguntar. Quizás implementar algunos temas en nuestra currícula profesional que nos permita desarrollarnos mejor.
Por ejemplo, ¿qué tanto sabemos nosotros de pagar impuestos, ¿no? Perú, que es un país de emprendedores, cuando uno sale de la universidad no tiene ni idea a veces de lo que es el IGB, no tiene ni idea de lo que es una declaración. Así es. Bien, Manuel, oye, gracias a ustedes, nos hemos pasado unos minutos del programa. Muchísimas gracias a Manuel, a Daniela y a Gustav, y conmigo y con el conversatorio del Instituto del Futuro. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos, por su amable y simpática compañía. Muy buenas tardes. Sí.